Perfecto. Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la cuarta sesión del segundo módulo del Diplomado de Derecho de Familia, Violencia Familiar, de Género y Delitos Sexuales, con el tema Modalidad de Violencia Física, Psicológica, Sexual y Económica Patrimonial, que será desarrollado por la distinguida doctora Stephanie Sarit León Grajeda, quien es asistente legal del área penal del Estudio Muñiz, bachiller de Derecho por la Universidad de Lima, asociada de Avocatus, cuenta con varios diplomados y cursos de especialización. Uno de ellos es Violencia contra la Mujer y Justicia Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un diploma de especialización de solución de controversias por la Universidad de Lima. Ha liderado proyectos de investigación, eventos y gestión académica, siendo fundadora y colaboradora activa en varios círculos y revistas jurídicas. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en nuestras redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Gracias por cederme la palabra. Bueno, vamos a iniciar con un preámbulo y ya en la parte del medio voy a necesitar la participación de ustedes para hablar sobre las expectativas que se da sobre la violencia de género y gracias de por sí por estar aquí. Primero vamos a hablar sobre el derecho a una vida libre de violencia. El artículo 9 de la Ley 30.364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los que integran el grupo familiar, menciona que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, es decir, a ser valoradas y educadas y a estar libres de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Todo lo que he mencionado anteriormente se encuentra vinculado al derecho a la igualdad y no discriminación, y derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica, física, así como a su libre desarrollo. Esto está establecido en la Convención Belém de Pará. Es importante recordar que son sujetos de protección de esta ley las mujeres durante todo su ciclo de vida. Me refiero desde recién nacidas, niñas, adolescentes, joven, adultas y adultas mayores. ¿Me podrías ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? En el ámbito de la violencia es algo multidimensional porque no solo recae en la violencia física que solemos ver en las noticias, sino que también hay violencia económica, conforme vamos a explayarnos más adelante, social, psicológica, sexual e incluso reproductiva o también llamada obstétrica. Siguiente diapositiva, por favor. Algo que suele suceder en nuestro país, así como en otros de Latinoamérica, es que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público suele tener una víctima llamada perfecta. Es decir, una persona que sufre violencia por parte de su agresor, este tiene que ser un desconocido, o sea, mi agresor no puede ser mi papá, no puede ser mi tío, no puede ser mi hermano, tiene que ser malo, terrible, es decir, me refiero a que mi agresor no puede ser una persona que se sirve a realizar labor social, un religioso, un profesor de ética, también que la persona que sufre, la víctima, la persona que es agredida, tiene que tener una actividad respetable como ser educadora, pero no puede ser víctima de violencia. Una persona que se dedica a ser trabajadora de sexual como una prostituta, o tiene que ser una persona débil o vulnerable como una mujer delicada, de peso bajo, pero no una mujer de peso ancho o entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí nos vamos a basar a qué es la modalidad de violencia física, psicológica, económica y sexual. Siguiente diapositiva, por favor. La violencia simbólica, hablaremos de ello un poquito. No emplea la violencia física, sino la imposición de poder a través de costumbres y valores dominantes
Estos se normalizan como discurso hegemónico en las personas que ocupan posición que son subordinadas o de inferioridad. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con tres ejemplos que les he puesto. Se asume ese discurso como un orden natural y único. La violencia simbólica es lo que vemos en la televisión y ya lo hemos normalizado. Espero que nosotros no, pero lastimosamente algunos sí. Y se refuerza a través de símbolos y medios de comunicación, como les explicaba, ¿no? Es decir, las poblaciones que están siendo subordinadas han naturalizado la estructuralidad de la violencia. Si ustedes gustan, pueden hacer el ejercicio de ver noticias o leer titulares como los que tengo aquí al frente. Siguiente diapositiva, por favor. La anterior, por favor. Ya. Acá tenemos tres titulares. En la primera sale que una mujer, el titular dice, mujer en coma desde hace más de una década da a luz. Es algo absurdo, ¿no? Lo que de verdad debería decirnos para tener una realidad y síntesis de lo que pasa es, la mujer en coma no quedó embarazada como un milagro. La noticia no nos dice lo que realmente ha pasado. Debería mostrarnos que ella fue violada mientras estaba en coma. Acá hay otra segunda noticia donde menciona, ministra de la Mujer tras feminicidio de joven, dice, ellas deben elegir bien con quién estar. Respecto a la ministra de la Mujer, es importante mencionar que nosotros no elegimos, no somos psíquicos o adivinos para adivinar que la persona con la que vamos a estar va a ser un potencial feminicida o no. Entonces creo que es un poco descabellado el titular que menciona y aparte el comentario de la ministra de la Mujer y especialmente da una lástima viniendo de ella que tiene un cargo que debería defendernos. Y bueno, por último está de Perú 21, que menciona San Juan de Miraflores, mujer es degollada por su pareja tras reclamarle infidelidad. Acá, en relación a Perú 21, si pueden leer en la parte del subtexto, menciona que deja tres hijas menores en orfandad. Y la verdad es que no es así. A la víctima la han matado a través de un feminicidio y el sujeto ha dejado en orfandad sin su madre a esas tres hijas. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. La anterior. Sí, ahí, gracias. No, ahí, perfecto, gracias. La violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar están regulados en la Ley 30.364, como les comenté anteriormente, en los artículos 5 y 6. Muchas veces en el sistema de justicia se confunden ambas situaciones. Es importante descartar que nos encontramos frente a uno de ellos y debemos verificar si existe algún estereotipo contra la mujer por su condición de tal. Debemos también basarnos en el enfoque de género y eso vamos a ver más adelante a qué nos referimos a su condición de tal. Por ejemplo, eh, aquí donde dice violencia contra mujeres. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les acusa de, que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal. Pero, ¿qué entendemos por su condición de tal? Tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia contra las mujeres a las que tengan lugar dentro de la familia, unidad doméstica, B, las que tengan lugar en la comunidad y C, las que sean perpetradas por agentes del Estado. A cambio, por otro lado, la violencia contra integrantes del grupo familiar menciona, la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que se causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza, poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Entonces, la diferencia entre ambos puntos es por su condición de tal. Y aquí vamos a encontrar la gran diferencia. ¿Podrías pasar dos diapositivas, por favor? Sí, aquí, gracias. Me gustaría que alguien me apoye. A ver, doctor Mario Ávila, ¿podría leernos los ejemplos de estereotipos de género, por favor?
doctor Mario Ávila. Disculpe, doctora, ¿me da un momento para poder habilitar el micro? Sí, ya, antes de habilitar el micro, vamos a hablar por su condición de tal. Por su condición de tal, viene a ser prácticamente esta conducta trascendental que diferencia estos tipos de delitos, que son los estereotipos de género. Entonces, se encuentran asociados a la subordinación de las mujeres y son un obstáculo para la igualdad de género. Establecen obligaciones de comportamiento que son un guión de identidades a las cuales deben adaptarse. Y esto lo menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, aquí el doctor Mario Ávila nos va a apoyar con unos ejemplos de estereotipos de género, por favor. Buenas noches, doctora. Bien, paso ejemplos de estereotipo de género. Una mujer denuncia en la comisaría ser hostigada sexualmente por su expareja y el policía, al considerarla poco atractiva, cuestiona su credibilidad y no actúa con la debida diligencia al procesar la denuncia. Estereotipo de género, las mujeres tienen que ser consideradas atractivas para que se les crea que han sido víctimas de hostigamiento sexual. ¿Continúo? Sí, por favor, doctor Ávila. Un hombre considera correcto forzar a su pareja a tener relaciones sexuales, pese a la negativa de esta, ya que expresa su incomodidad. Estereotipo de género, las mujeres deben estar disponibles sexualmente para sus parejas. Las mujeres que están casadas o en una relación de pareja no pueden ser violentadas sexualmente por sus parejas. Una mujer joven acude a la comisaría a denunciar haber sido víctima de un acto de violación sexual por parte de un conocido, luego de que ambos se encontrasen ebrios el día anterior en una fiesta. La policía femenina encargada de recibir las denuncias considera que la forma de vestir de la mujer y datos sobre su vida social y nocturna ponen en cuestionamiento su credibilidad. Estereotipo de género, las mujeres que tienen una vida sexual, una vida social activa, consumen alcohol o se visten de manera catalogada como provocativa, no pueden ser víctimas de actos de violencia o violación sexual porque se las considera disponibles para todo acto sexual. Muchas gracias, doctor Ávila. Bueno, entonces ahorita acabamos de ver tres estereotipos de género y esto es a lo que se refiere con su condición de tal, a que la mujer debe cumplir un supuesto rol, a que debe estar dispuesta para el hombre, tiene que cumplir un rol en la sociedad y se la disminuye, se la invalida socialmente. Y me gustaría, por ejemplo, que la doctora Sussman Yalow nos dé un ejemplo de otro estereotipo de género. Doctora. Oh, exacto, me lo había desactivado. No, no te preocupes. Doctora Bonilla Vega, doctora Liz Bonilla, ¿nos podría dar ejemplos? Ah, está bien. Por favor, ¿podrían activar el audio para que puedan para que puedan participar los demás? La doctora Sussman Yalo no puede porque no tiene el audio activado. A ver, me da un momento, doctora. Sí, por favor. Listo, listo, ya está. Ya pueden activar sus audios. Es la anterior diapositiva, por favor. Gracias. Doctora Sussman Yalow, ahora sí puede apoyarnos, por favor, con un ejemplo de estereotipo de género, eh, basando el tema de violencia, o un ejemplo de estereotipo de género cualquiera, que haya visto en la vida real, en la práctica, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, por favor. ¿Me comenta si puede activar su audio? Doctora, ¿Sí, eh, doctora Ávila? bueno, es un interrogante, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando una mujer tiene relevancia social pública, por ejemplo, imaginemos una representante de belleza, ¿no?
Entonces, en muchas oportunidades vemos programas donde las catalogan de una o de una forma y indican que no podrían ellas ser víctimas de violencia psicológica a pesar de diferentes actos peyorativos en contra de ellas, dado que su vida privada ya no tendría ese carácter reservado. Como ahora son figuras públicas, entonces están bajo un escarnio, o bueno, ¿no? Bajo interés público por algunos medios de espectáculos, ¿no? Es algo que me vino a la cabeza recientemente, no sé si podría estar dentro de estos estereotipos o a modo de consulta si lo podría observar. Sí, claro. Bueno, si bien es cierto, las personas públicas están sujetas a comentarios de los demás, pero dentro de la vida privada sí son sujetos de estos estereotipos de género. Y claro, hay que tener cuidado también con las injurias. Doctora Liz Bonilla Vega, por favor, si podría apoyarnos con un ejemplo. Creo que ya puede activar su audio. Bueno, en todo caso seguimos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a ver los tipos de violencia que establece la ley 30.364. Está la violencia física, la violencia psicológica, sexual, patrimonial. Por patrimonial también entendemos la económica, por si acaso. La violencia física, eh, bueno, ahí les he resumido prácticamente en la diapositiva que si la desean les puedo compartir, pero viene a ser prácticamente la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, es decir, también se incluyen aquellos delitos de violencia de omisión que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Respecto a la violencia psicológica, eso lo quiero tratar al final porque hay una serie de ejemplos. También está la violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. La violencia económica o patrimonial, podemos llamarlas de ambos lados, es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona a través de cuatro puntos. Uno, la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. Dos, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Tres, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Es decir, por ejemplo, un padre que está separado de la madre de su hijo, pero tiene la obligación de dar mensualmente la cantidad monetaria. Y como cuarto ejemplo está la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. La violencia económica del punto 4 es más que todo la violencia laboral, ¿no? Donde a veces las mujeres recibimos un sueldo menor a los hombres solo por nuestra condición de tal, solo por ser mujer. Y como les comentaba, la violencia psicológica la vamos a ver recién al último. Esta es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, humillarla o avergonzarla, y que puede ocasionar daños psíquicos. Un daño psíquico es la afectación o alteración de alguna de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o quizá también pueda ser permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos de
violencia psicológica, algunas formas de ello. Ya. Las formas de violencia psicológica. Hay algunos mecanismos según el doctor Asensi Pérez, que he sacado dentro de su revista jurídica, y nos mencionan, ¿no? Mecanismos encubiertos que no, nosotros podemos tener una pareja y podemos estar siendo violentados sin darnos cuenta. Cuando nos descalifican, nos niegan, nos proyectan, nos acusan, cuando desmienten el abuso por parte del abusador, nos connotan negativamente, amenazan sutilmente con abandono físico o emocional, un chantaje, por ejemplo, nos abandonan en realidad física o emocionalmente. También esos son encubiertos, ¿no? Pero hay otros mecanismos que son manifiestos, que es despreciar, gritar, insultar o expresar malas palabras, criticar, ordenar, mostrar mal humor, negar y detener afecto, ignorar, aislar a la víctima de sus familiares y amigos, obligar a la víctima a que realice actividades ilegales, monitorear el tiempo y las actividades de la víctima, intentar restringir recursos como sus finanzas, su teléfono, interferir con oportunidades de trabajo, atención médica, educación, acusar a la víctima de ser involucrada en conductas repetidas e intencionalmente dañinas, tirar objetos no necesariamente hacia la víctima, por ejemplo, estar en el almuerzo y el hombre está molesto con su pareja porque, no sé, estuvo conversando por WhatsApp con un compañero del trabajo, se molesta y lanza un vaso hacia el piso. Golpear objetos, dar portazos, ridicularizar a la víctima, expresar asco hacia la víctima, amenazar con dejarla física o emocionalmente, expresar celos excesivos, amenazar la vida, las mascotas, la propiedad o la familia de la víctima, exponer a la víctima a escenas de abuso hacia sus hijos, mascotas, padres, etcétera, y provocar a la víctima para que se defienda. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de lo que se me pidió no estaba la violencia obstétrica, pero es algo que se ha ido añadido conforme a la doctrina jurídica penal y vamos a hablar un poquito sobre esto. La violencia obstétrica abarca las situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente o de denegación de tratamiento durante el embarazo y la etapa previa, también durante el parto o posparto, en centros de salud públicos o privados. Este tipo de atención obstétrica reduce la posibilidad de las mujeres de valerse por sí mismas, dependiendo de una intervención técnico-médica para afrontar su vida sexual y reproductiva y les resta protagonismo a ellas durante su vivencia de embarazos. Son partos y puerperios. Las mujeres son desplazadas por la autoridad del saber médico. De este modo se refuerza la idea de la legitimación de la intervención y control por parte de los profesionales de salud sobre la voluntad de las mujeres. Y bueno, acá hice un cuadrito donde pongo ejemplos. No sé si al doctor Ávila le gustaría ayudarnos leyéndolos. Doctor Mario Ávila. Disculpe, doctora, mi micrófono recién responde. Sí, Ya. no se preocupe. Violencia obstétrica, tal cual como en mi Sí, diapositiva. los ejemplos, por favor. Ya. Eh, Dejar a una mujer que va a dar a luz esperando muchas horas, negar servicios, atención, mortalidad materna. ¿Sobre eso un ejemplo? Estos son los ejemplos de violencia obstétrica. Les he dicho el concepto hace un momento. Quería que me apoyes mencionando estos tipos de ejemplos que he puesto en esos cuadros. Ya, ya, doctora, continúe. Entonces, maltrato psicológico, burlas, humillaciones y, bueno, al final, omisión de información, no tomar en cuenta la decisión de la mujer, la postura preferida para el parto, por ejemplo. Gracias. También están los procedimientos no urgentes sin consultas, como las esterilizaciones forzadas que se realizaron en Fujimori, la cesárea que no es necesaria,
A veces en los hospitales que son públicos, valga la redundancia, por un tema de tiempo, se suele obligar a las mujeres a utilizar cesárea cuando ellas pueden dar un parto natural. Ahí también estamos en un caso de violencia obstétrica que viene a ser violencia de género, violencia contra la mujer. También un uso innecesario de medicamentos o negar medicamentos para el dolor, un procedimiento sin anestesia. Si encontramos que a una mujer la están obligando a dar luz sin anestesia en un parto natural, evidentemente le estamos vulnerando sus derechos, cuando la acosan o la coaccionan, cuando le inmovilizan físicamente a las mujeres privadas de su libertad durante su parto, o cuando detienen a las mujeres y sus hijos en un centro de salud si es que no pueden pagar los gastos, ¿no? A veces suele pasar, creo que hemos visto en las noticias, que hay personas eh, con pocos recursos que no pueden pagar los gastos y las detienen en el hospital hasta que den el último sol de la deuda de los gastos del parto. Creo que en el chat ha escrito la doctora, a ver, la doctora Susman Yalo Espinosa, un ejemplo. Me escribió a mí un ejemplo. Un ejemplo sería cuando las mujeres, mediante la creencia, se deben encargar de las tareas domésticas y el varón solo proveer. Sí, por supuesto, es un gran ejemplo. Bueno, estimados participantes, esto sería todo. No sé si tienen alguna consulta o si les gustaría que les comparta Mm. lecturas sobre lo que hemos expuesto el día de hoy. Doctora, una consulta. He visto que hay varios pronunciamientos en juzgados de tutelares, familia tutelar, donde no dictan medidas de protección, justificando que hay una relación no de violencia, sino de conflicto. Entonces, ¿es verdaderamente así excluyente o puede darse el caso en el que, aún así siendo un conflicto, por ejemplo, en el tema de la injuria, como te podríamos tener presente en una persona con relevancia pública, también podría aplicarse en un contexto de violencia psicológica? Lo que pasa es que las personas no suelen denunciar por violencia de género. Y aquí ese es el problema, que no conocen tanto los derechos y recién poco a poco los estamos llamando a la práctica o también haciendo saber a los demás. Entonces, lo que se debe hacer es solicitar la aplicación de la ley 30.374, i- imponiendo la condición de tal de la mujer, ¿no? Que por ese hecho está siendo vulnerada. Y ya esta ley establece los mecanismos de protección y con ellos no serían vulnerados. Eso sería. Doctora, no le escuché bien. ¿La ley número? La ley número 30.374, que también tiene un reglamento, el cual sería importante que lo lean. Ya, doctora, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos por su participación. Gracias a Bill Lawyer por la invitación una vez más. Y a continuación van a tener una siguiente ponencia, tengo entendido. Sí, estimada doctora, sí, en media hora estaré comenzando la siguiente ponencia. De igual forma, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. De verdad, escucharla, escuchar su experiencia y su conocimiento ha sido bastante enriquecedor para cada uno de los presentes el día de hoy y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctora. Muchísimas gracias.